buenas tardes, mis queridas hermanas. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes como su anfitriona, Rocío Gutiérrez, mi nombre, y esta tarde verdaderamente es un placer poder servirles en este grupo de damas de la Iglesia Bíblica El Camino. Y esta tarde tenemos la enseñanza de doctrina a cargo de nuestra hermanita Luz del Carmen Olivera, con el tema la autoridad de Dios. Excelente tema, mis hermanas, porque, híjole, vamos a ver de qué manera el Padre Eterno nos ha dado autoridad a nosotras también. Bien, adelante, Lucecita. Buenas tardes a todas mis hermanas. Permítame presentarme. Mi nombre es Luz del Carmen Olivera Baeza. Radico en la ciudad de Coatepec, Veracruz, en México, y doy gracias al Padre por permitirme el día de hoy compartir con ustedes esta enseñanza, que me ha permitido dedicar más tiempo al estudio de las Escrituras, lo cual es de gran bendición para mi vida, y pido al Señor que me use para que la enseñanza del día de hoy sea de bendición para cada una de ustedes y despierte el deseo de escudriñar las Escrituras con más ahínco y perseverancia para entender el propósito para el cual hemos sido llamadas a estar en los caminos de nuestro amado Yeshua. El tema de hoy fue para mí de mucha revelación, para conocer lo que dice la palabra de Dios respecto a la autoridad de diversos usos y enfoques. Pero sobre todo el poder comprender la magnitud de la autoridad emanada del Espíritu de Dios. La autoridad de Dios se ve reflejada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El término autoridad espiritual se ha utilizado erróneamente a través del tiempo, como si fuera un poder a disposición que nos permite usar la autoridad de Dios para satisfacer nuestra voluntad o para forzar la voluntad de Dios a cumplir nuestros deseos. Así, hemos escuchado términos como yo declaro, yo ato, yo. Y este es un gravísimo error, porque toda la palabra no se trata de nosotros, sino de Dios y hacer su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Pido a mi Señor que tome el control de esta enseñanza y sea su Santo Espíritu el que nos guíe y abra el entendimiento para comprender lo que hoy nos quiere hablar. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Hablemos entonces de la autoridad de Dios. La palabra autoridad en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento la encontramos en griego como la palabra exousia, que quiere decir influencia delegada, autoridad, derecho, jurisdicción o potestad. En hebreo tiene varios matices, dependiendo del contexto, ya sea religioso, político o espiritual. En hebreo bíblico no hay una sola palabra exacta que equivalga al término autoridad, pero sí existen varias acciones que expresan este concepto. En el Génesis podemos observar que Dios ya estaba presente antes de crear los cielos y la tierra. Observemos. Vemos que la palabra creó en el texto viene de la palabra hebrea bara, que significa crear, creador, creación. Aquí podemos discernir la autoridad de Dios porque es el único ser existente que puede crear algo visible, que proviene de lo invisible, como afirma Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? De acuerdo con Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que lo visible manifiesta su eterno poder y deidad. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Revisemos las siguientes palabras. Tohu, que quiere decir desolación, cosa que no vale, asolamiento, destrucción. Y bohu, que quiere decir vacío,
y vacuidad. Es decir, que todo estaba vacío y desolado. Y también está la palabra ruaj, que quiere decir aliento, aire, soplo. Asimismo, también la palabra rajaf, que significa mover, temblar, revolotear sobre algo. El conocer estas palabras nos da la comprensión de cómo de algo desolado y vacío, podríamos decir en caos, el Espíritu del Señor da inicio a poner orden y comienza dando origen a la creación. La palabra revolotear o mover, como lo expresa el texto, es la palabra merajefet, que viene de la raíz rakaf, que ya mencionamos. Y ese movimiento que aparece nuevamente en Deuteronomio 32:11 y se compara al de un águila que revolotea sobre su nido y extiende sus alas para empollar a sus polluelos que tienen total dependencia de su madre. Esto nos da luz para comprender que de la misma manera el Padre da origen a su creación con ese movimiento y ella permanece en total dependencia de su creador, mostrando así a quién le pertenece la autoridad. Génesis 1:3 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Revisemos también qué nos aportan estas palabras. Aparece la palabra amar, que quiere decir, declarar, determinar. La palabra hayá, en este pasaje podemos notar que la autoridad espiritual proviene del Padre desde el inicio de la creación. Y es evidente que una declaración hecha por Él da lugar a crear lo que Él ordena, dejando establecido quién es la autoridad máxima. En esta porción bíblica de Génesis 1, del 1 al 3, literalmente no aparece la palabra autoridad, pero el poder creador que Dios tiene la revela, mostrándolo cuando diciendo, sea la luz, su orden se cumple, porque la luz fue, no dejando así lugar a dudas de a quién le pertenece la autoridad. Esa palabra vino con poder creador y restaurador, porque de aquí en adelante vamos a observar cómo Dios empieza a poner orden sobre aquello que estaba tohu babohu. Entonces, observamos y concluimos que la palabra salida de la boca de Dios con autoridad y poder es creadora. Y es así como creó los cielos y la tierra y toda la creación, incluyendo al hombre, actividad que realizó durante 6 días. La idea de autoridad manifiesta de manera absoluta e incuestionable que es proveniente de Dios mismo, como creador y sustentador del universo. En Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta declaración expone claramente la autoridad suprema y absoluta de Dios sobre todas las cosas y se manifiesta desde la creación. Dios ejerce autoridad en su creación y en su ley establece una relación profunda entre la tierra y la obediencia del ser humano. Él no nos abandona, pero debemos asumir las consecuencias también de nuestras malas acciones. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos de los principales hombres a quienes Dios delegó autoridad, organizados de acuerdo a su función y a la época. Tenemos entonces, en primer lugar, a los patriarcas. El Señor estableció su autoridad primero a nivel de pacto, es decir, de manera espiritual y a nivel familiar. Es una autoridad basada en el pacto y la promesa. Dios revela que la relación con Él se basa en la fe, formando de esta manera identidad espiritual, antes de formar una nación. Desde Adán, vemos que el Señor da a Adán una autoridad sobre la creación. Después de crear al hombre, vemos cómo Dios le delega autoridad, pues al hombre y a la mujer, y el Señor les dice,
en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor le otorga autoridad sobre todo lo creado y para multiplicarse y llenar la tierra con su descendencia. Las palabras hebreas que se utilizan para mostrar el dominio o autoridad de Adán y Eva sobre la creación son kabash. Positivamente significa conquistar, subyugar, someter o sujetar. Asimismo, encontramos la palabra radá, que significa ejercer dominio, mandar, señorear. Es decir, que Adán va a ejercer dominio sobre lo creado por Dios en la tierra. En la tierra. Las palabras "y dijo Dios" indica que Dios les da una orden que viene con autoridad, delegándola así sobre el primer varón Adán en el huerto del Edén. Y así vemos cómo en Génesis 12, del 1 al 3, dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. De la misma manera, Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A Abraham le otorga autoridad como padre de una nación grande. Le da la promesa de darle tierra, descendencia y bendición, ya que obedeció al llamado del Señor y creyó en la promesa, y fue justificado por medio de la fe. Él también enseñó a su descendencia el precepto, los mandamientos, los estatutos y leyes del Señor. Tenemos también a Isaac como heredero de la promesa. Como dice Génesis 26, del 3 al 5. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac recibe también autoridad como heredero de la promesa y guarda del pacto hecho a su padre. Tenemos a Jacob o Israel, que recibe autoridad sobre las 12 tribus. Como dice Génesis 35, del 10 al 12. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. De la misma manera que su padre, Jacob, que es Israel, es responsable de darle continuidad al pacto y de multiplicarse para dar lugar a las 12 tribus que formarán la futura nación de Israel. En segundo lugar, tenemos a los líderes y libertadores, sobre los que el Señor delega una autoridad para gobernar y salvar a su pueblo. Dios libera a su pueblo del cautiverio y lo forma como una nación santa, delegando su autoridad sobre estos líderes, y su propósito espiritual es la redención y la formación de un pueblo santo. Dios primero salva a su pueblo, posteriormente les enseña los parámetros dentro de los cuales ellos deben de vivir. Así tenemos a José, en quien se delega una autoridad administrativa, tal como dice Génesis 45, del 7 al 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José fue enviado por Dios a liderar en la administración del reino de Egipto, dándole así la posibilidad de preservar la vida a su pueblo Israel. Tenemos también a Moisés, quien recibió una autoridad profética y legislativa. Como dice Éxodo 3:1, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El Señor delegó a Moisés autoridad para conducir al pueblo fuera de Egipto y para que a través de él recibiera el pueblo la ley de Dios, que les permitiría ser un pueblo especial dirigido por el único Dios verdadero. Tenemos también a Josué. En él se delegó autoridad militar y territorial. De acuerdo con Josué 1, versículos 6 y 8, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue elegido por el Señor para librar las batallas necesarias para poseer la tierra que él había prometido a su pueblo, teniendo obediencia a la ley de Dios para poder cumplir su misión. En tercer lugar, tenemos también los jueces, en quienes se delegó una autoridad libertadora. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, levantaba jueces como un instrumento de misericordia. Mediante esta autoridad, Dios enseña a su pueblo la dependencia y el arrepentimiento y les muestra las consecuencias de alejarse de él. Sin obediencia a Dios hay caos, pero él responde al clamor sincero, otorgando a los jueces autoridad para juzgar, liberar y restaurar, como lo afirma Jueces 2:10. Y Jehová levantaba jueces que los librasen. Algunos ejemplos de estos jueces son Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Por ejemplo, veamos la autoridad que da a Otoniel. En Jueces 3 del 9 al 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Tenemos también a Gedeón, que dice en Jueces 6:14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hay más jueces. El último fue Samuel, pero el pueblo pidió tener un rey como las demás naciones. Es por esto que en cuarto lugar tenemos la autoridad delegada en los reyes, que es una autoridad monárquica. Dios permite concederle a su pueblo el deseo de tener un rey terrenal que los gobernase. Y el Señor les delega autoridad y responsabilidad. Y a través de ellos, Dios revela cómo debe ejercerse esa autoridad bajo su gobierno. Los reyes debían gobernar sometiéndose a la ley de Dios, ya que Él es el Rey Supremo, como dice Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. El fracaso de muchos reyes muestra la incapacidad humana de gobernar sin obediencia de Dios. El problema, sin obediencia a Dios. El problema es el corazón del gobernante, como en el caso de Saúl, primer rey ungido por Dios. Como dice primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El primer rey no obedece ni atiende a las instrucciones del padre, dando lugar a ser desechado por Dios a causa de su rebeldía. Pero tenemos también a David, que es un rey conforme al corazón de Dios. Como dice Hechos 13:22, quitado Saúl, es levantado por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David durante su reinado, a pesar de sus errores, mostró ser digno portador de la autoridad dada por Dios, con una fe firme en el Señor, que demostró ante la lucha contra Goliat, amando su ley, como lo muestran los salmos que escribió, manteniendo su corazón humilde y en obediencia, restaurando sinceramente la relación con el Señor después de cometer errores y estando atento a la guía de Dios. Tenemos así también a Salomón, en quien se depositó una autoridad basada en la sabiduría divina. Como dice Primera de Reyes 4:29. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La autoridad que obtuvo en su tiempo, gracias a su sabiduría, fue conocida por los grandes gobernantes en el mundo, que él mismo manifestó tomando decisiones justas y resolviendo conflictos complejos, que en la actualidad nos es mostrada a través de proverbios, de Eclesiastés y Cantares. Desafortunadamente fue influenciado por sus mujeres para servir a otros dioses. Debido a su alejamiento de Dios, provocó que el reino quedara dividido, y solo la tribu de Judá siguió bajo el liderazgo de la dinastía de David. También hubo reyes fieles como Ezequías y Josías, que mostraron con su comportamiento la dignidad de ser portadores de la autoridad de Dios. Hablemos ahora en quinto lugar de la autoridad dada a los sacerdotes, quienes reciben una autoridad espiritual y mediadora. Ellos fueron portadores de la autoridad para interceder, para enseñar la ley y ministrar ante nuestro Padre. El propósito del sacerdocio es guiar a la santidad y la restauración. Dios centra al pueblo en la adoración y la palabra. El sacerdote actúa como mediador entre Dios y el pueblo, como figura del Mesías, nuestro sumo sacerdote. La restauración comienza cuando el pueblo se vuelve a Dios, como dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Veamos los tres primeros sacerdotes. Tenemos a Aarón, elegido por Dios, como dice Levítico 8:2, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El primer sumo sacerdote elegido directamente por Dios fue Aarón, que debió sortear muchos desafíos para poder llevar a cabo su misión. Tenemos también a Eleazar, que fue el primer sucesor, como dice en Números 23, versículos 25 y 26. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Tenemos a Finés, que fue el segundo sucesor y receptor del pacto de paz y el sacerdocio perpetuo, de acuerdo con Números 25, del 11 al 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios
e hizo expiación por los hijos de Israel. La autoridad dada por Dios a los sacerdotes era para dar fiel cumplimiento de sus funciones como mediadores, como guardas del tabernáculo de Dios, como instructores de la ley, como celosos custodios de esta y como servidores del pueblo para interceder ante Dios por ellos con oraciones y sacrificios, y guiar al pueblo para que no se apartaran del camino del Señor. En sexto lugar, tenemos a los profetas, en quienes se delega una autoridad que corrige y que revela. Es la autoridad basada en la palabra de Dios. Los profetas llamaban al arrepentimiento. Dios les daba autoridad para exhortar, para corregir, para mostrar su poder y autoridad, incluso ante los reyes. Es el caso de Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, entre muchos otros. Por ejemplo, veamos la autoridad que le da a Isaías en Primera de Reyes 18:36b. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Jeremías 1:5. Tenemos a Jeremías. Dice, he aquí te he puesto por profeta a las naciones. También tenemos a Ezequiel. De acuerdo con Ezequiel 2:3, dice la palabra de Dios, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Por lo anterior, podemos decir que toda autoridad en el Antiguo Testamento es delegada por Dios. Vamos a ver la presencia de la autoridad espiritual de Dios. Desde la creación del mundo y del ser humano, la autoridad de Dios se manifiesta en todas las etapas de la vida y siempre tiene un propósito espiritual. Es así como podemos observar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el Señor nos muestra estos propósitos espirituales. Y si nos detenemos a meditar en cada una de las etapas en las que Dios manifestó su autoridad en el pueblo de Israel, podemos darnos cuenta de que su autoridad siempre ha estado presente hasta el día de hoy. Pero el máximo ejemplo para nosotros acerca de la autoridad viene del ejemplo maravilloso de nuestro amado Yeshua, porque él recibió de parte del Padre toda la autoridad y la unción para recibir y ejercer esa autoridad. La autoridad de Yeshua queda claramente manifiesta cuando se presenta en la sinagoga y lee el rollo de Isaías. Como dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En este pasaje, Jesús declara que su autoridad no proviene del sistema religioso, o sea, del Sanedrín, tampoco proviene de Roma, sino directamente de Dios, por su Espíritu. Por eso sus palabras tienen poder transformador y los demonios y las enfermedades y las tormentas se sujetan a la voz de Yeshua. Como dice Marcos 1:22, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad que le fue otorgada era evidente en todos los ámbitos, pero vamos a recibir mediante el siguiente texto el mayor ejemplo de Yeshua respecto a la autoridad que viene del Padre. La oración de Jesús en el Getsemaní. De acuerdo con Lucas 22:41-44. Dice, y puesto de rodillas,
oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es el mayor ejemplo de sumisión y obediencia que nos dio nuestro amado Yeshua. Dice su palabra que estaba agónico y rodaban grandes gotas de sudor sobre su rostro, como gotas de sangre que caían a tierra. Su carne estaba sufriendo, pero dispuesto a tomar la copa, refiriéndose a la crucifixión. Pero realmente su aflicción era por la crucifixión o estaba obedeciendo al principio que nos muestra Primera de Samuel 15:22, donde nos dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yeshua manifiesta su total obediencia a la autoridad del Padre. Él ora con fervor, insiste en no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, pues obedecer la voluntad de Dios es someterse a su autoridad. Te pregunto, mi hermana, ¿cómo podemos conocer la autoridad y la voluntad de Dios? Solamente manteniendo la comunión íntima con el Padre mediante la oración y la comunión permanente con Él, en plena disposición de hacer su voluntad. Solo así es como podemos obedecer y andar en la voluntad de Dios. Como dijo Yeshua en Juan 18:11. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Con estas palabras, nuestro amado Yeshua sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, porque el beber la copa, ser crucificado para poder expiar el pecado del mundo, era la voluntad de Dios a causa de su justicia, porque la paga del pecado es muerte, y era necesario que entregara su vida para que fuéramos justificados delante del Padre. La muerte de Yeshua en la cruz es la máxima expresión de la obediencia a la autoridad del Padre. Al servir a Dios, somos llamados a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nuestro servicio o trabajo a Dios, aún obedeciendo su voluntad, lleva implícito algún rasgo de rebelión, no estaremos dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Estaremos cometiendo pecado en contra de la autoridad de Dios. La autoridad espiritual que proviene de Dios a través de su espíritu, por medio de su palabra de autoridad, solo puede darse a través de estos principios: obediencia, humildad, sumisión y servicio. Sin estas 4 actitudes no se puede ser una autoridad delegada por Dios, que contenga la fuerza y el poder de su espíritu y la autoridad y el derecho de actuar en su nombre. Para cumplir con estos 4 principios, es preciso que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios, como le sucedió a Pablo de Tarso. La conversión de Pablo. En la historia de la conversión del apóstol Pablo, narrada en Hechos 9, del 1 al 19, podemos ver claramente lo que aconteció en su vida antes de que pudiera ser siervo del Dios Altísimo. Pablo, en su celo equivocado por cumplir la ley, perseguía a cristianos. Y en el camino a Damasco tiene un encuentro con el Señor, que transformaría por completo lo que hasta ese momento sabía y entendía de lo que era ser un siervo de Dios. Como dice Hechos 9, del 3 al 5, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo reconoce la voz y la autoridad del Señor. En Hechos 9, del 6 al 7, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pablo, sometiéndose a la autoridad de Yeshua, estaba dispuesto a actuar en obediencia a él. Pablo quedó ciego tras el encuentro con el Señor. Al quedar ciego, Pablo pierde por completo el control de sí mismo, obligándolo a darse cuenta de que reconocer las propias limitaciones y actuar con humildad, sin buscar imponerse ni sobresalir sobre los demás. Ese es el camino correcto por seguir. Dios le indica a un discípulo llamado Ananías que vaya con Pablo para que éste recobre la vista. Ananías se resistía por la reputación que conocía de Saulo, pero leamos en Hechos 9, 15 y 16. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Padre siempre tiene un propósito destinado para todos y cada uno de nosotros. Y es en ese sentido que debe de caminar nuestra vida, para ofrecer el servicio que está destinado para que cada uno realice. Y así lo entendería Pablo, como vemos en Hechos 9, del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Al momento de la confirmación de un hombre con autoridad de Dios como Ananías, que se presenta y le confirma que es Yeshua quien lo llama a cumplir su propósito, dándole autoridad a través del Espíritu Santo, pone su vida en sumisión ante él y cumple sirviendo a la obra del Señor. La obediencia en el corazón del hombre es el resultado del espíritu quebrantado, como consecuencia de haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Dios revela su autoridad a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la palabra de Dios y con la que debemos de estar alineadas. Como dice Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta aquí hemos podido ver cómo desde el inicio de la creación la autoridad del Padre está presente a través de su palabra, que con autoridad creó todas las cosas, y cómo Dios en este proceso va delegando su autoridad en el hombre. Y cuando Dios considera conforme a su voluntad. Como hijas de Dios, en nuestra vida personal, el Creador actúa de la misma manera que como lo hizo con el pueblo de Israel. Porque su palabra no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Este proceso nos lleva a una vida de madurez espiritual. El proceso de la autoridad de Dios en nuestras vidas. El llamado y la fe personal. Dios nos llama por nuestro nombre y aunque no lo sabemos todo y desconocemos mucho,
Decidimos seguir sus pasos y depositamos nuestra confianza en Él. Aceptamos el llamado, aunque no entendamos todo. Como dice Génesis 2:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El atender al llamado, como lo hizo Abraham, obedeciendo y teniendo fe en el Señor, es lo que nos dará la fortaleza para cumplir con nuestra parte, como queda demostrado en la palabra, como sucedió con Abraham. Liberación y formación. Entramos en un proceso donde Dios rompe las cadenas del pecado, de la esclavitud. Y una vez que salimos de Egipto, iniciamos un proceso de disciplina espiritual. Aprendemos lo que es la obediencia y a entender los límites saludables y amorosos que Dios pone en nuestras vidas. Este proceso es difícil, pero sin él corremos el riesgo de sentir nostalgia por lo que dejamos atrás, al grado que seríamos capaces de regresar a la esclavitud. Como dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Debemos estar conscientes una vez fuera de Egipto que la formación que el Padre nos da es necesaria. No estamos capacitadas para hacerle frente al mundo. Necesitamos forzosamente pasar por un proceso en manos del Señor. Aceptemos que la libertad requiere de aprendizaje y perseverancia. Aprendiendo la dependencia y la obediencia a Dios. En esta etapa del proceso sufrimos periodos de crisis espiritual, caídas, alternamos periodos de victoria con algunos retrocesos. Estamos en una lucha entre la obediencia a las instrucciones de Dios y lo que nuestra carne y nuestras emociones desean. En ocasiones volvemos a caer en el pecado. Tomamos decisiones erróneas, mismas que justificamos en nuestro propio conocimiento. Pero al final debemos darnos cuenta que todo tiene consecuencias, que sin Dios nada podemos hacer. Como dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este periodo del proceso nos conduce a reconocer la necesidad constante que tenemos de Dios, porque si no aceptamos la dirección del rey, caeremos en la anarquía que cayó el pueblo de Israel. Debemos volver a Él con humildad, porque es necesario que Cristo reine en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando Yeshua comienza a gobernar en nuestras vidas? La palabra de Dios, por medio del Espíritu de Santidad, comienza a tomar el control de nuestra vida, ejerce gobierno interior y Cristo comienza a reinar en nuestras decisiones. Desarrollamos carácter, dominio propio y responsabilidad. Se ponen de manifiesto los dones del Espíritu Santo, mismos que se someten a los propósitos de Dios. Los riesgos de esta etapa del proceso es caer en orgullo o soberbia espiritual y confiar más en el talento que en Dios mismo. El Padre dice a Saúl en 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios nos muestra que para ejercer su autoridad, primeramente, ella debe reflejarse en nuestras vidas, que proviene de Él y se requiere de obediencia para poder ejercerla. Porque la autoridad delegada en los hombres es para dar honra, gloria y honor a su nombre. Dios tiene toda la potestad de retirarla de nuestras vidas cuando hay desobediencia. Para que Dios delegue autoridad sobre de sus hijos, es necesaria la obediencia a sus estatutos y mandamientos por amor de su nombre, para llegar a tener un corazón como el de David, que ya hablamos antes acerca de sus características, y reconocer que nuestra capacidad humana es limitada. Sin Dios no se puede tener gobierno ni dirección. El problema no lo representa la autoridad, sino el corazón del hombre, como lo afirma Jeremías 17, del 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este proceso llegamos a la santidad y a la restauración. En esta etapa del proceso, nuestra vida se centra a través de la obediencia en la adoración y en seguir atentamente sus instrucciones, para que a través de la santidad empecemos a convertirnos en esos mediadores de lo que nos habló el Señor cuando nos dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es así como estaremos preparadas para tener a Yeshua como nuestro Mesías y sumo sacerdote. Y es aquí donde da inicio el proceso de restauración de nuestras vidas, porque la autoridad espiritual de Dios obra en ella, conforme a su perfecta y divina voluntad. Y estamos preparadas para ser usadas por Él, para servirle como instrumentos de su autoridad, para actuar en su nombre. Como dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En su nombre, dice, ¿verdad? El nombre del Señor en hebreo se dice Shem, nombre Shem. Y quiere decir honor, autoridad, carácter, fama. Por lo que actuar en su nombre, en su Shem, equivale a actuar bajo su autoridad y su poder. La autoridad que proviene del Espíritu, la unción, también puede conceder actuar en su nombre teniendo autoridad en el nombre de Yeshua. La obediencia es la única que honra a Dios, porque toma a Dios y a su autoridad como su centro. La sumisión es importante para poder obedecer, para que pueda manifestarse la autoridad. La sumisión excluye el yo. Por esta razón, para el hombre carnal, la sumisión le es casi imposible de cumplir. Solo es posible cuando se vive en el Espíritu, que es la máxima expresión de la voluntad de Dios. La humildad es la actitud necesaria para ofrecer respeto, sabiendo que nuestras cualidades nos han sido otorgadas no para sobresalir sobre los demás, sino para ponerlas al servicio de Dios. Y por último, el servicio, que es la tarea indispensable que debemos de realizar para poder cumplir con la gran comisión. Mis hermanas, ahora podemos comprender que la autoridad espiritual lleva un proceso para poder conocer y recibir la autoridad de parte de Dios. Como hijas de Dios debemos entender que sin tener comunión íntima con el Señor mediante la oración, leyendo y escuchando con atención su palabra, escudriñándola, meditando en ella, obedeciendo sus instrucciones, con sumisión y humildad de corazón, solo así es que podemos ser siervas de Dios y estar a su servicio. Y podamos entonces ver su autoridad y poder espiritual en y a través de nuestras vidas. Entonces, habiendo roto es así que podemos romper los yugos de impiedad. Y entonces podamos ser usadas por el Señor y nos conceda en su santo nombre y autoridad cumplir su mandamiento de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y que nuestro amado Yeshua venga a establecer su reino tan anhelado en esta tierra. Muchas gracias, mis hermanas. Es todo de mi parte y gracias por su atención. Muchas gracias, hermanita Luz, por este tratado de autoridad de Dios. Un recorrido por toda la palabra maravilloso y bueno, creo que es buen momento para que todas, verdad, nos veamos nuestro interior y sepamos cómo andamos
en cuanto a obediencia, sumisión, humildad y servicio. Muy buen momento. Muchísimas gracias, Luz. Continuamos con la oración de despedida que esta noche está a cargo de nuestra hermanita Lilia Zúñiga. Adelante, Lilia. Sí, muy bien. Gracias, amado Padre, Rey soberano, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, por una semana más, por este momento tan precioso que nos regalas al estar aquí. Como dice tu palabra, qué hermoso es estar en comunión los hermanos juntos. Y te damos gracias por ello. También por todas las hermanitas que estamos aquí deleitándonos en estas enseñanzas maravillosas que nos ayudan a comprender, que nos alimentan, que nos edifican y nos alientan, amado Padre, para seguir en el camino. Gracias por esos ejercicios que fueron puestos para recordarnos siempre que tú nos regalaste un cerebro maravilloso y que podemos, Padre amado, tener esa capacidad para retener tu palabra. Gracias por la hermanita Rocío, por la hermanita Edith, que siempre presente, alentándonos a seguir adelante, buscando maneras de que nosotros no decaigamos. Y gracias a la hermanita Rocío por esos ejercicios tan bellos y también por tu comida, por ese deleite que nos dio la hermanita Luz del Carmen. Gracias por tus palabras, gracias por esta edificación y gracias por recordarnos de tu gracia y tu favor hacia nosotros. Te pedimos que nos ayudes siempre a obedecerte y que seas tú, Padre eterno, manifestándote en nuestras vidas. Gracias por este llamado que nos has hecho y guíanos siempre a estar en tu verdad, como dice tu palabra y como decían ahorita, estamos aquí. Ayúdanos a perseverar para guardar tus mandamientos y nuestra fe que esté siempre puesta en la fidelidad de Yeshua y recordar siempre que no es por nosotros, ni es por poder, ni es por la fuerza, sino que es por tu Espíritu, amado Padre, que estamos aquí. Gracias por ayudarnos a entender que tenemos que tener obediencia, humildad, sumisión y servicio para poder tener esa autoridad que tú nos tienes delegada y danos la determinación espiritual a perseguir a la meta de tu supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amado Padre, que tu bendición esté sobre todas nosotras, las que están lejos, las que estamos cercas. Gracias por el privilegio de reunirnos aquí y gracias porque todas queremos llegar a ese nivel en el cual tú digas, bienvenidas, siervas fieles y obedientes. Padre eterno, gracias por llamarnos obreras tuyas y que nos edificamos cada semana para darte honra y gloria a tu nombre. Gracias por estas enseñanzas, gracias por este día y gracias por tu amor, tu fidelidad en todas nosotros, amado Padre. En el nombre precioso y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te damos las gracias. Amén y amén.